Se escucha duro, suave, perfecto. Súper, súper. Bueno, bien. Gracias por la diapositiva. Perfecto. Dijo un periodista, estás en mi mundo. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Les animo a que me acompañen en sus Biblias a Juan, capítulo 4, Evangelio según San Juan, capítulo 4, vamos a leer del versículo 48 al versículo 50. ¿Cómo se siente el sonido ahí de la voz? ¿Bien? Bien, perfecto. Vamos a leer entonces la poderosa palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. Este es el corazón, este es el texto, el corazón de la enseñanza que vamos a ver hoy. Dice el Señor Jesús, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Nuestro amado Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por el día de hoy. Gracias por tu muy santa y poderosa palabra, querido Dios. Queremos glorificarte, bendecirte, darte a ti la honra y la gloria y pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo se cierna sobre este lugar, sobre el corazón de cada persona que nos escucha hoy, para que a través, Señor, de la exposición de tus dichos, nuestras vidas y nuestros corazones puedan ser edificados por el poder de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos hables de manera individual a cada uno de nosotros y a esta congregación de manera general, de acuerdo con la visión que tú le has dado, Señor, la forma como tú nos la diste para poder a través de la edificación de tu palabra entender cada día más ese ministerio, esa visión y esa misión a la que estamos llamados como iglesia local. Bajo la plenitud de tu Espíritu Santo, en el poder de Jesucristo, quien ha hecho posible que nosotros nos acerquemos a ti, te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Ahí está el título del mensaje de hoy. ¿Cómo se llama? La segunda señal. La segunda señal, de ahí saqué el título de nuestro mensaje. Se llama Las salvaciones por fe. Ya vimos la primera señal que estaba en Juan 2, así abrió Juan capítulo 2, y allí la primera señal se trataba de la transformación del ser humano. La primera señal es la transformación del ser humano, esa nueva obra que Jesucristo ha hecho. Por eso vimos Juan capítulo 1 y ahí se mostraron los 7 días de la nueva creación, haciendo el apóstol Juan un paralelo con Génesis 1. Ahí hay 7 días, 7 días. Todo se arruinó en un matrimonio, ¿cierto? En Génesis 1, en Génesis 2 se arruina todo en un matrimonio, ¿cierto? La primera creación terminó con un matrimonio, Cristo, el Señor, celebrando un matrimonio y el pecado entra en un matrimonio. Luego Juan hace el paralelo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo y el verbo va haciendo el paralelo y también coloca 7 días. Y como todo se arruinó en un matrimonio, el Evangelio de Juan comienza restaurando todo Jesucristo en un matrimonio. Por eso la primer señal, no el primer milagro, la primer señal que Jesucristo hace allí en Caná de Galilea es restaurar la nueva creación donde se arruinó, en un matrimonio. ¿Verdad? Ese es el paralelo que Juan viene haciendo ahora, y ahí empieza a darnos todo lo que es la primera señal. Ahora vamos a ver la segunda señal. Esa primera señal nos enseñó que la salvación es por la palabra de Dios. Por eso Cristo dice, echen agua en este cántaro, en estos cántaros, ¿cierto? Echen el agua. La palabra del Señor, lo vimos, la palabra del Señor es un paralelo, el agua con la Biblia. Echen eso en unos cántaros de piedra, porque la palabra del Señor debe ser puesta en el corazón del ser humano, que es una piedra, una roca, antes de conocer a Cristo. ¿Cierto? Y ahí vimos que eran 6 tinajas, ¿cierto? Porque el 6 es el hombre, ahí sacamos la exégesis para mostrar que en efecto se está refiriendo es al corazón del hombre. Y ese viejo vino de los sentimientos y del amor, pues se acaban.
y necesitamos que Cristo se apropie del matrimonio, como en ese caso ocurrió. Hoy veremos la segunda señal. Entonces, ¿cuál es el propósito de este mensaje? El propósito de este mensaje, ahí lo ven ustedes. Bueno, la que sigue, la salvación es por fe. El propósito del mensaje. El propósito del mensaje, con esta señal el apóstol Juan, atención porque ese es el propósito. Si usted se fuera en este momento, si usted tuviera que irse de aposento alto Musú en este instante, ya usted se lleva al propósito que iban a dar hoy del mensaje es ese. El apóstol Juan va a criticar que una fe en Jesús basada solamente como un simple obrador de milagros es una fe defectuosa y superficial. Por eso el texto que empleamos. Ustedes nunca van a creer, dijo Cristo en el versículo 48, si no ven señales y prodigios. Y Cristo reprocha eso. Entonces, el apóstol Juan va a extraer y a decirnos que una fe basada exclusivamente en lo que Jesucristo puede hacer de milagros es una fe defectuosa. Porque si ayer Cristo me salvó de una enfermedad mortal o salvó a un familiar mío y mañana no ocurre el milagro, entonces yo pierdo la fe. La fe en Jesucristo no debe estar basada en los milagros ni en las señales. Esa es una fe defectuosa y es una fe que no salva. Esa fe no salva porque todos vamos a morir. Nuestros hijos van a sufrir. Algunos morirán incluso antes que nosotros. Nuestros padres. Entonces, eso es muy importante porque hay gente que en muchas iglesias busca a Jesucristo por las señales y los milagros. Y como lo vimos aquí en la base textual, Cristo reprocha profundamente eso. Entonces, una fe así, revísese su fe. ¿Qué te trajo a Jesucristo? Que el Señor rompió la drogadicción en mi vida y la impureza sexual. Todo eso está muy bien, pero ese simplemente es el gancho. Esa fe no te salva. Esa fe no es. Por eso estamos llamados a reevangelizar en esta iglesia. Y por eso hemos escogido Juan, porque Juan sacude poderosamente y constantemente la fe que solamente se expresa con palabras. Aquí, por ejemplo, vamos viendo cómo ocurre eso. Entonces, aquí en esta introducción, como ya hemos mencionado, el término señales en el Evangelio de Juan aparece en este Evangelio 17 veces. Por eso algunos llaman al Evangelio de Juan el libro de las señales. En este Evangelio, repito, la señal es un milagro realizado por Jesús, que siendo visible tiene un significado más allá del milagro. Por eso los milagros de Jesucristo en Mateo, Marcos y Lucas son parábolas actuadas. ¿Por qué Juan escogió estos 7 milagros? Porque detrás de estos 7 milagros hay enseñanzas espirituales. Muchos de los milagros, querida iglesia, hermanos y hermanas que nos escuchan, muchos de los milagros que Jesucristo hizo fueron actos de misericordia y de amor. Por eso les decía, no le diga a nadie nada. Pero estos sí fueron escogidos de manera intencional por el apóstol Juan para mostrarnos las señales que habían allí. Por ejemplo, cuando lleguemos allá lo veremos. El Señor hace el milagro de la multiplicación de los panes, ¿cierto? Multiplica y dice Juan que había alrededor de unas 5,000 personas. 5,000 personas dice que había, no es porque hubieran 5,000 personas, eso ya lo hemos visto. En ese contexto judío, o sea, después de 1,000 dejaban de contar. Dice que había más o menos 5,000 personas, el número es lo de menos. Pero Cristo, ¿qué hace allí? Les da pan, ¿verdad? Hace el milagro de los panes, les da pescado y entonces al otro día esta gente buscan al Señor para que les vuelva a dar comidita, ¿cierto? Y el Señor vuelve y les reprocha, en la pluma del apóstol Juan, vuelve y les reprocha, ustedes me están buscando porque les di de comer ayer. Entonces, ese milagro que hace el Señor de los panes, luego Jesucristo se suelta con un discurso sobre el pan que bajó del cielo, el pan que da vida, el verdadero pan que mi Padre les da. Moisés no les dio el pan verdadero. Así son las señales. Cada señal tiene un propósito. Por eso Juan la llama señal y no milagro. Porque están debidamente escogidas por el autor del Evangelio, a quien llamamos Juan, y que creemos, algunos creemos,
que es el apóstol Juan. Eso no tiene importancia si fue él o fue otro. Lo importante es lo que quedó condensado allí. Entonces, claro con el tema de la señal. La señal es que Cristo hace el milagro y luego da un discurso sobre ese milagro. Por ejemplo, con el ciego. El ciego le devuelve la vista, ¿cierto? Y luego empieza a dar el discurso, yo soy la luz del mundo. Y te va con todo el discurso de la luz del mundo, ¿cierto? A Lázaro lo resucita y luego comienza diciendo, yo soy la resurrección. Eso es lo que ocurre en este evangelio. Y entonces con este milagro, vuelvo a repetir, con este milagro el apóstol Juan, él escogió, se gastó casi 60 años construyendo este evangelio, va a construir este relato para criticar eso, que una fe basada solamente en ver a Cristo como un simple obrador de milagros es una fe ¿qué? Defectuosa. Y por eso hay gente que no vuelve a la iglesia, porque el matrimonio no se le arregló, o porque sus hijos no salieron de la droga, o porque él no pudo dejar atrás. No, nosotros debemos seguir a Jesucristo a pesar de, porque esa es la fe verdadera. La otra es una fe que simplemente, como alguien lo ha sintetizado de esta manera, muchos buscan a Jesucristo no por su corazón, sino por su mano. Entonces eso es muy importante. Y ahí es donde nosotros estamos llamados como iglesia a reevangelizar a una persona. No, a mí me dijeron haga una oración de fe. Hay muchos programas de televisión que le dicen a la gente que pacte, que dé dinero, ¿cierto? Para que su esposo se salve, su esposa se salve, su hija salga de la... Y eso es mentira, eso no es cierto. Eso es más bien tentar al Señor. Otros también que dicen lo mismo, dé dinero para que Cristo le devuelva. Eso no es cierto. Y uno dice, pero hermano, yo lo he visto muchas veces y ha ocurrido en mi propia vida. Hermanos que dicen, pero yo al principio le pedía cosas al Señor y el Señor me las contestaba rápidamente. Claro, porque éramos bebés. Éramos bebés en Cristo. Como una mamá. Cuando el bebé está recién nacido, pues lo atiende inmediatamente. ¿Qué hace el bebé? Solamente lo que hace es llorar. Y la mamá inmediatamente va con la tecla y con todo lo que necesite. ¿Sí o no? ¿Así era o no éramos así? Pero a medida que ya llegó a los 2, 3 años, llora y ¿qué? Una mamá sabia le va a decir, ¿por qué está llorando? ¿Quiere que lo ponga a llorar por algo verdadero? Ya la mamá es sabia. Ya no va a correr. Con Cristo, con Dios pasa lo mismo. En nuestros primeros pasos con el Señor, casi que le decía, me duele, tenga. Ay, tenga. Pero ya estamos creciditos, por eso nos reunimos en una iglesia local donde estamos siendo edificados y vamos creciendo para prepararnos para encontrarnos con Él, ya sea porque Él venga o porque partamos hacia su presencia. Repito, el propósito del mensaje es de parte de Juan criticar, sacudirnos si se quiere. ¿Dónde está basada su fe? Mi fe fue el resultado de que salí de las drogas. Súper, pero no se puede quedar ahí. Su fe tiene que crecer hasta realmente entender, como espero lo hagamos hoy. Bueno, hablemos algo del contexto para ver todo el pasaje. Entonces, desde el versículo 43, dice ahí, Jesús sana al hijo de un funcionario. Dice el versículo 43, dice, después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. ¿De cuáles 2 días? De los 2 días donde lo dejamos ahora 8 días con los samaritanos. Él estuvo allí en Samaria 2 días y después de estar en Samaria se fue hacia Galilea, hacia el distrito de Galilea. Que digamos, si hacemos un paralelo con Colombia, sería como partir de Santander hacia la costa. Él había estado en Bogotá, que era Jerusalén, Judea. Vamos haciendo el paralelo. Estaba en Santander, que es más o menos el lugar de los samaritanos, y ahora él seguía hacia Galilea porque el Señor era costeño. Él se había criado en la costa de Galilea, era Galileo. Y se fue a un pueblo llamado Caná. ¿Recuerdan ustedes el pueblo de Caná, que allí fue donde él hizo el primer milagro? Allí va a ser la segunda señal. Él se regresa hacia ese sitio. Ahí lo leo, dice, después de esos 2 días salió de allí rumbo a Galilea, o sea, rumbo al Atlántico. Pues como él mismo había dicho, ningún profeta se le honra en su propia tierra. 45. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua,
ya que ellos habían estado allí. Nos dice el apóstol Juan rápidamente para contextualizar el pasaje que estamos viendo, que el Señor permaneció en Samaria esos 2 días y sale hacia allá. Juan dice, el apóstol Juan dice que Jesucristo fue bien recibido en Galilea por los galileos que estuvieron en la fiesta de la Pascua cuando vieron los milagros. ¿Dónde? Allá en Juan 22, 24, yo se los leo. Juan 2, 23, 24 dice: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Juan, por favor, no se me desconcentren. Juan 2, porque estoy contextualizando qué es lo que ocurre. Muchos de estos galileos lo recibieron a él con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque nos dice Juan en el capítulo 2, versículo 23, 24, que muchos de estos galileos habían estado viendo a Jesús en la Pascua en el capítulo 2 haciendo milagros. O sea, creían en Jesús. ¿Por qué? Por los milagros. ¿Usted no ha escuchado que esos hermanos que necesitan ser reorientados y reevangelizados, uno empieza a orar con ellos y ellos van orando? Yo decreto en este momento sanidad para esa persona. Yo decreto en el nombre. No me estoy burlando de eso. Estoy cuestionando su teología. Usted no tiene que decretarle a Dios nada. Eso es una oración casi que blasfema. Entonces, estas personas, estoy contextualizando, tiene que concentrarse en su Biblia y en este tiempo. Estas personas estaban centradas en Jesús, lo recibieron bien en Galilea, pero mire cómo son las cosas del Señor. Yo recuerdo que cuando recibí a Cristo en mi corazón, Fabiola llegó a conocer parte de la condición mía y ella me dijo: Cristo puede abarcar ese pecado y ese quebranto que tienes en tu vida, Ovidio. Y es cierto, va a ocurrir algo maravilloso también aquí dentro de este contexto. ¿Por qué? Porque muchos galileos le contaban: oye, ese Jesús hizo milagros allá en Jerusalén. ¿En serio? Sí. Ahora que estuvimos en la fiesta, ¿cierto?, de la Pascua, 14 de Nisan, bajamos y ese hombre como que es de Nazaret, yo no sé bien, pero ese tipo ha hecho milagros, unos milagros tremendos. Si usted vuelve otra vez al capítulo 2 y ve el contexto, se da cuenta que esos milagros llevaron a Nicodemo a cuestionar: ¿será que este hombre que hace tanta... Capítulo 3. Aquí pasa lo mismo, nos está dando ecos. Aquí todavía hay ecos de esos milagros que Jesús hizo en Judea. Este pasaje nos está dando ecos. La gente en Galilea estaba a la expectativa cuando supieron que su paisano, un galileo, criado en Nazaret, porque en realidad él era de Belén, criado en Nazaret, había hecho milagros. ¿De acuerdo? Pero miren lo maravilloso que va a usar el Señor. El Señor va a utilizar esa publicidad porque va a llegar a oídos de nuestro hombre. Yo le he puesto a esta sección un milagro a control remoto. Entonces, versículo 46. Aquí una fe que comienza. Dice, versículo 46, si quieres ya apoyar con los textos bíblicos acá en el video bien súper. Juan 4, 46, 47. Ya explicamos 43, 44, 45. Dice: volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea. ¿Dónde volvió Jesús? A Caná de Galilea. Tengo que meterse. Necesito que me acompañen en la máquina del tiempo. Nos vamos a devolvernos 2000 años para que usted se pueda llevar la bendición. Así se enseña la Biblia. Así es como el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Déjese llevar. Volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea. Piense que eso es una región donde hay, como decir, el lago aquí en Boyacá, un lago maravilloso, que es el lago de Tota, que está, ¿cierto? Está dentro del departamento de Boyacá. Así era el mar de Galilea, un lago, por eso otras versiones dicen lago, porque estaba dentro del continente, pero era grandísimo, se pescaba y todo. Entonces dice: volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Ve? Otra vez el apóstol Juan hace alusión a eso. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo. ¿Dónde? En Capernaum. O sea, Capernaum también quedaba a orillas del lago de Tiberíades o de Galilea. Es el mismo lago. Estaba cerca al lago, estaba el pueblo de Capernaum y Caná quedaba al otro lado del lago. Es más o menos una distancia de aquí, me di a la tarea de más o menos cuánto sería la distancia de Bogotá a dónde. Sería un poquito más arriba de Chusacá, sería casi
son 35 kilómetros. 33 kilómetros de Bogotá, diga usted, a Silvania. La mitad de ir a Fusagasugá, más o menos. Así era la distancia que había entre esos dos pueblos. Es importante esta geografía, es muy importante, ya se va a dar cuenta por qué. Entonces dice, había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro, este funcionario, y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de ¿qué? Excelente. Entonces, a raíz de los milagros, atención, que los galileos vieron hacer al Señor Jesucristo en Jerusalén, la fama del Señor creció y creció y creció. Y llegó a oídos de un alto oficial romano que trabajaba ¿dónde? En Capernaum, ¿cierto? Y este oficial se trasladó desde allá hasta ¿dónde? Hasta Caná de Galilea, más o menos a unos 30-35 kilómetros de distancia. Es como si alguien se enterara de que la persona llegó a Barranquilla y esta situación es en Cartagena. Y dice, en Barranquilla está el obrador de milagros. Digo, no, yo voy. Hay mucha gente y la mayoría buscamos a Cristo por eso. Sí, la mayoría de las personas buscamos porque tenemos enfermedades, porque tenemos problemas matrimoniales, todo esto. Entonces aquí empezamos a ver esa fe que comienza en ese hombre y cómo va a quedar enganchado este hombre para el evangelio. Este hombre tenía una necesidad desesperada. ¿Cuál era la necesidad que él tenía? Tenía un hijo enfermo, estaba a punto de morir, dice. Entonces cuando este hombre se entera, va hasta allá. Su hijo estaba enfermo y a punto de... Y este hombre había oído hablar de Jesús. Versículo 47. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Jesús a Galilea, hágale la exégesis al tema, ponga a volar su imaginación. ¿Y por qué este hombre, qué importa que se entere de que llegó Jesús a Galilea? Pues por lo que acaba de decir Juan, porque ya muchos habían comentado que este tipo hacía milagros, era un obrador de milagros. Por eso cuando usted dice en la oficina, en su trabajo, en su hogar, en su vida, Cristo me salvó. Y hay que testificar con lo que nosotros somos. Claro, de dónde nos sacó el Señor, por supuesto. Hay que, como decíamos ahorita en la preparación de los testimonios con los hermanos que van a dar ese paso de fe ahorita maravilloso, el 10 de diciembre, se trata de hablar bien de Cristo. Se trata de hablar de dónde nos ha sacado el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces este hombre escuchó eso y dijo, bueno, vamos a ver. Así como mucha gente escucha que el indio amazónico, ¿no? Que San Martín de Porras, ¿no? Y ese es, digamos que dentro de las tradiciones ocurre también esa situación. Aquí él escuchó y dijo, bueno, vamos a pasarnos hasta allá. Entonces, versículo 47, oyó hablar del Señor Jesús. Pero ¿qué más hace? Dice, este hombre se enteró de que Jesús había llegado a Jesús. ¿Fue a su qué? ¿Fue a dónde? A su encuentro a Jesucristo hay que acercársele, mijo. Él no está por allí. A ver, me llamo Jesús de Nazaret. ¿Quién quiere recibir la salvación? Ay, reciba la salvación, sí. Ay, justo porque no recibe la salvación. Ay, no sea malo. Así mucha gente anda enseñando el evangelio. Eso se llama la gracia barata. No, el pecador verdadero que tiene que llegar es lleno de lepra y arrodillarse delante de él y decir, si quieres, solo si quieres puedes tocarme. Eso es una conversión verdadera. Eso es una conversión genuina, querida iglesia. Entonces, este hombre se acercó al Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué forma tan impresionante como nos está narrando aquí el apóstol Juan, testigo ocular de los hechos según yo, y los que creemos que Juan escribió este mensaje! Dice, fue a su encuentro y ¿qué? ¿Le qué? No le decretó, decreto. De hecho, Jesucristo decretó. Vamos a verlo más adelantico. Y el tipo decía, no, pero no solo decreto, camine, vamos. Porque Dios sí puede decretar. Le suplicó que bajara a sanar a su hijo.
Pues estaba ¿qué? ¿Está su hijo a punto de morir? ¿Su hija, su papá, su mamá, su hermano? Bueno, estamos viendo en el caso de este hombre. Había una enfermedad física, estamos viendo la señal y es impresionante. Alguien se acercó a este hombre, querida iglesia. Alguien le había hablado a este hombre del Señor Jesús. ¿Cómo se llama eso? Evangelismo. ¿Cómo se llama eso? No, a esta edad muy duro. ¿Cómo? Evangelismo no es levantar las manos. ¿O qué? Vamos a llamar evangelismo al número de manos que se levantan. El evangelismo no se mide por la cantidad de manos que se levantan. Cuidado con eso. Esas personas necesitan reevangelización, reorientación. Necesitan a los miembros de la iglesia Aposento Alto Musú para que les enseñemos. Y no es orgullo, es amor. Decirle, no, usted pudo haber hecho 10 veces la oración de fe y no ser salvo. Y no ser salvo. El evangelismo no se mide por la cantidad de manos que se levantan ni por la cantidad de oraciones que se hacen, sino por la cantidad de personas a quien yo expongo a Cristo. Eso es evangelismo. Esa es la cantidad de personas a las que yo le hablo de Cristo con mi vida, con mi boca, con mis acciones. Es a quien yo le comparto el evangelio, rechacen o no rechacen. Los resultados son de Él, como dice nuestro himno. Sembraré la semilla preciosa. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de amor. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Por eso a los hijos hay que evangelizarlos ¿cómo? Con el testimonio, no con la boca, porque ellos no nos creen. Porque ellos nos conocen. Hay que enseñarles se convierten ellos es con nuestro testimonio. ¿Amén? Ok, espero que ese amén sea cierto, no la muletilla del amén. Yo sé que no, sé que ustedes son honestos. Entonces, veamos desde Capernaum a Canaán. Este hombre tuvo que hacer grandes sacrificios y esfuerzos para poder ver y hablar con el Señor. ¿De dónde fue a dónde fue? De Capernaum. Pero usted dice, pero oye, ¿no me está diciendo que es aquí a la mitad de Silvania o de Fusagasugá? Sí, pero en su camioneta 2 litros. Váyase caminando bajo el sol calicular de Galilea o váyase cabalgando. Eso es distinto. Si nomás, ¿dónde tenemos que ir al Restrepo? Uy, esperemos un carro. No, caminando al Restrepo. Y al Restrepo es allí. Tenía el tipo que ir y volver. Este hombre tuvo que hacer grandes sacrificios y esfuerzos para poder ver y hablar con el Señor. ¿Cuál fue el mayor sacrificio que este hombre hizo? A mi parecer, el mayor sacrificio fue dejar a su hijo sabiendo que seguramente nunca lo iba a volver a ver. En este momento viene a mi cabeza cuando mi suegra agonizaba. Estábamos en la sala y David, mi suegro, me llamó y me dijo, estaban estaban haciendo las exequias de otra hermana de mi suegro y la familia pues estaba reunida en esas exequias aquí en el barrio Soledad, La Soledad, y me dijo David, Ovidio, Rosa está muy mal. Claro, pues yo lo hablo así, pero pues mi suegro hecho pedazos. Salió del cuarto y me dijo, no, Rosa está muy mal. Yo creo que no. Vaya y le dice a los familiares que no pudo acompañar a las exequias de mi hermana, porque era la hermana de mi suegro, porque Rosa de pronto parte en cualquier momento. Y me quedé yo mirándole y le dije, pues entonces venga, yo me despido de Rosa. Como que él cayó en cuenta, dijo, claro. Él no quiso que ninguno de sus hijas ni de sus hijos se quedara sin despedirse de Rosa. ¿Cuál? Pues el hijo político. Le tocó hacer el mandado, pero lo hice con mucho amor. Llegué, hablé con Rosa, Rosa me dio un regalo maravilloso del Señor a través de Rosa, me despedí de ella y nunca más la volví a ver, porque cuando volví, en efecto falleció. Esa noche falleció. Este hombre, mire que el relato dice
que el niño estaba a punto de qué. Eso no son pavadas, perdóneme. O sea, la sacrosanta palabra de Dios. ¿Cree usted que la Biblia es inspirada por Dios? Pues entonces a estudiar y a verla de rodillas cada palabra que dice. Si dice que el niño estaba a punto de morir, porque el niño estaba a punto de morir. Entonces el esfuerzo, el tipo tener que dejar a su hijo agonizante e irse, ¿no? Cuando uno tiene que llevar sus hijos pequeños al hospital, eso, y el médico le dice, no, váyase para la casa. Para la casa, yo aquí me quedo. Ahora, en mi época, cuando estaba más pollo, y perdonen la distancia, le decían a las mamás, no, déjelo ahí, mañana venga. Hoy en día es que se ha cambiado mucho eso a propósito de la ley 100, y ya le permiten a la gente que esté, hay tanta crisis en la salud, que ya hasta le permiten a los familiares que estén al lado de sus padres, pero eso hace 30 años atrás no era así. Uno no podía quedarse esa noche allá, eso no ocurría, había que pedir permiso para que la mamá se pudiera quedar con su hijo. Entonces este hombre dejó a su hijo agonizante para ir a buscar al Señor. Vea, hermano querido y hermana, ningún esfuerzo es grande cuando se trata de qué. Mire, llevémonos esta primera lección de fe. Ningún esfuerzo es tan grande cuando se trata de quién. De nuestros hijos, por favor. Ningún esfuerzo debe ser grande. Ninguno. Está primero que su hijo. ¿Qué? Yo a las parejas, y saben las parejas que es así, le digo, ¿de verdad usted quiere comenzar un proceso de consejería con nosotros? Sí, usted tiene que entender que de ahora en adelante lo fundamental en su vida es salvar su matrimonio, operación salvar su matrimonio. Mientras la pareja no lo entienda así, nosotros no comenzamos a dar consejería. No, porque ahora el propósito es salvar mi matrimonio. Y si eso implica hacer grandes sacrificios, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Pues nosotros lo decimos sí. Pero créanme que la mayoría de las veces la gente dice no. Porque no, yo les doy algunas estrategias, no me quiero meter ahorita en eso porque me desviaría. Pero le doy estrategias a las personas para cómo hablar con sus empleadores para que les den el permiso. Pero si una persona cree que realmente sus hijos después de Dios y después de su esposa es lo más importante, lo dicen muchas veces de boca hacia afuera. Entonces, ningún esfuerzo, queridos hermanos, debe ser tan grande cuando se trata de ayudar a nuestros hijos para que sean ¿qué? Tocados y atendidos por el Señor Jesús. Imagínese la ansiedad de este hombre, imagínese el miedo de que su hijo muriera por dejarlo tantas horas. Desprenderse del lecho de su hijo demostraba, ¿qué empezó a demostrar eso? La fe de ese hombre. Creía en lo que le decían allí. No olvide que este hombre era judío, este hombre era romano. Y eso empezaba a demostrar cuán firmemente este hombre creía en que Jesús podía ayudarlo. La distancia, repito, entre Capernaum y Caná es una distancia más o menos de unos 30 kilómetros que a los que nos encanta cabalgar, a pesar de todo 30 kilómetros en caballo, a mí me fascina cabalgar, me encanta, pero 30 kilómetros, como no estoy acostumbrado a eso, ¿sabe cómo quedo? Quedo caminando como Willington Ortiz. Quedo caminando como un bebé de 2 añitos. Entonces, queridos hermanos, impresionante porque el hecho de que este hombre perseveró y mantuvo sus ojos en la esperanza, escucha esto, en la esperanza de Jesús, demuestra la fe de su corazón. Porque la fe no se demuestra, sí, yo creo en ti, Jesús. Cuando nosotros tenemos problemas como pareja, digamos que utilizo mucho siempre estas ilustraciones porque Dios emplea mucho la relación de parejas para hablarnos de la relación que Él tiene con nosotros. Pasa lo mismo. Yo te amo, mi amor, hasta que la mujer se cansa y le dice, mire, el amor son buenas acciones y no buenas razones. Demuéstremelo. ¿Cierto? Hay que demostrarlo, hay que hacerlo. Y este hombre demuestra la fe de su corazón yendo hacia Cristo. Como dice el Salmo 39:7. Ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Y el Salmo 42:11 también me encanta. Dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Queridos, ¿cuál es su esperanza? ¿Su esperanza está en el Señor Jesús?
Esa es la verdadera fe. Nuestra fe tiene que estar una esperanza clara en el Señor Jesús. El hombre no dejó que su alta posición lo alejara del Señor Jesucristo. Era un hombre con un cargo y con una posición laboral altísima. Hermanos, son muchos a quienes sus títulos, son muchos a quienes su posición social o sus riquezas le impiden acercarse al Señor. Por eso, gloria a Dios por los pobres, dicen, porque los pobres estamos más dispuestos a escuchar al Señor. Hay mucha gente que sus títulos no le deja servir, no le deja acercarse a Cristo. Hay que ver cómo habla un político. Estos días escuchando hablar a Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina. Cómo hablan, cómo son de eruditos, cómo son de capaces. En algún momento de mi vida yo he hablado con personas de alta posición económica, en su riqueza, se amparan en sus títulos. Qué difícil estas personas, porque, les repito, aun cuando allí también son muchas las personas que reciben a Jesucristo, porque esto es una obra del Espíritu Santo, también es cierto que qué difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos. Qué difícil es para los intelectuales. Qué difícil es para la gente que tiene tantos títulos. Por eso no podemos permitir que nuestros propios hijos se llenen, se atiborren de la filosofía que deben dejar acá en la tierra. Hablaba yo con un anciano en esta semana. Su sobrino se graduaba o se graduó de doctor, de médico. Y me dijo, ahora cuando David termine, qué orgullo también para ti, Ovidio. Le dije, el orgullo lo tuve hace 3 años. Ese título que va a tener de la Nacional, chévere. El que me dio hace 3 años. Tiene una carrera como misionero. Ese es el que yo quería. El que está haciendo Daniel Esteban. Ese es el que yo quiero. Sí, chévere que sean ingenieros, doctoras, médicos, eso está bien. Pero eso hay que dejarlo acá. Eso hay que dejarlo acá, hermano. Ahora, que Dios puede usar nuestras profesiones, incluso nuestra falta de empleo, sí. Pero qué difícil. Mire, este hombre tenía todas las condiciones para no conocer a Cristo. Este hombre no permitió que su alta posición social, económica e intelectual lo alejara. ¿De quién? Imagínense ir a hablar con Jesús, un hombre con la ropa raída, un campesino, un hombre sin parecer ni hermosura. Y este hombre no permitió que sus títulos, que su posición social, que su riqueza le impidiera acercarse al Señor. Y mire esa oración desesperada que ese hombre hace. Es impresionante. Dice, fue a su encuentro, versículo 47, fue a su encuentro y le suplicó. Le suplicó. Una vez asesorando a la directora de Caracol Radio, la animé a que hiciera una oración. A mi jefa, que tenía más cartones que un tugurio, y le dije, tienes que rendirte a Jesucristo, Camila. No le dije doctora, Camila, porque hay personas que están orando y te pido por el doctor fulano. ¿Sabe cuando Dios se refiere, dice, dile a mi siervo Ezequías, mi siervo, vuestro rey? Dile a mi siervo Ezequías, dile a mi siervo David, vuestro rey. ¿Será doctor para ustedes? Para el Señor no. Qué mal oramos. Qué mal oramos. Terrible. Nuestras oraciones son carnales. Hablaba yo con algunos ancianos de nuestro movimiento el pasado. Yo les decía, ¿cuánta necesidad tenemos de saber orar? Nuestras oraciones son puras oraciones carnales. Entramos y el Señor dice, tranquilo. No, y empezamos a orar, no, para acercarse al soberano, al eterno, al que habita en luz inaccesible, al que ni serafines ni querubines pueden ver. Usted tiene que estar tranquilo. Oremos, sí, oremos, hermano. Ay, no, eso es una oración carnal, hermano. Eso no es orar con integridad. Y el Señor dice, yo esas oraciones no las escucho, no las quiero. No quiero el tributo de Caín,
Quiero que tu corazón esté correcto, tranquilo, no se perturbe vuestro corazón. Mire que a este hombre no le importó arrodillarse o acercarse a un campesino, a una persona donde él era el imperio, él, ese oficial romano, y ese era un campesino. Aquí nosotros no entendemos de eso, porque aquí pues mal que bien vivimos en un Estado de Derecho. Pero empieza a vivir en otros países, los que hemos tenido la oportunidad de vivir en Alemania, en otros países, uno allá siente la discriminación por el color de su piel, de su pelo, porque uno es el que le limpia los baños allá a ellos. Este hombre va a su encuentro y le suplicó. ¿Cuánto hace que no oramos así, hermanos? Eso es una oración. Cada vez que usted vea que alguien habla con Jesús, ¿está qué? Orando. Eso son oraciones. Impresionante. Y el hombre dice, versículo 47 dice que fue a su encuentro y le rogó. Versículo 48. ¿Qué le contesta el Señor? Y prodigio. Imagínese que el Señor le conteste a usted así. Yo ya no vuelvo a buscar más al Señor. Lo quise buscar, pero me contestó así que ¿qué culpa tengo yo que me... Aquí dice ustedes, esa traducción dice ustedes. Si uno mira en el original, la palabra en el griego no da el sentido de que diga ustedes, sino usted. Porque recuerden que la gente se fue a acompañarlo. Seguramente muchos de los que le habían hablado a este funcionario fueron a acompañarlo a buscar a Jesús porque él no sabía quién era. Pues hasta los de su propia nación, ¿cierto? Cuando fueron a arrestar a Cristo la noche de la Pascua, se necesitó que uno lo identificara. Y Judas dijo: a quien yo le dé el beso, ese es. Ahora, este hombre nunca había visto al Señor Jesucristo. ¿Estamos bien? Vamos bien, bien. Mire la fe tan persistente de este hombre, porque aquí hay una lección impresionante. El Señor dice: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Se queja el Señor de eso. Porque el tipo, ¿a qué fue a buscarlo? Por la monedita, por el milagro, por el favor. La fe tiene que, y cuando Cristo dice esto, lo que nos quiere llamar la atención es: la fe tiene que anteceder a los milagros. Ustedes tienen que creer en mí por lo que yo soy. Una vez estando con un grupo y hablábamos de mi experiencia con Dios, hablábamos con esos hermanos hace muchos años y yo le decía, como dice el soneto de San Juan de la Cruz, me parece, es de San Juan de la Cruz, un soneto que está en nuestro signario. Ese soneto dice: si no me dieras lo que tienes prometido, aún así yo te amaría, Jesús. No me mueve, mi Dios, para adorarte, el cielo que me tienes prometido. Muéveme verte acabado, destrozado y martirizado. Muéveme verte morir en una cruz. Y la pregunta que yo le hacía a los hermanos: si Cristo no te diera todo lo que tiene prometido para darnos, ¿tú seguirías a Cristo todavía o no? No hubo ni uno que me dijera: yo seguiría a Cristo todavía. Eso es una fe que todavía vacila. Eso es una fe que está convencida en los milagros. Ahora, no quiere decir eso que nosotros no nos hemos acercado al Señor por el cielo prometido. Claro que sí. Pero ¿y si no fuera así? Como yo le dije a esas personas, hagamos lo que dijo San Anselmo de Canterbury. Vamos a suponer que Dios no existe, que es cierto que Dios no existe. ¿Qué daño te ha hecho Jesús? Vamos a suponer que Dios no te tiene el cielo prometido. Uno de los apologistas de la iglesia medieval, de hecho creo que de los padres, porque San Anselmo ya de los padres todavía. Y San Anselmo tenía una apologética maravillosa. Y este hombre le propone a otro y le dice: vamos a lanzar una moneda al aire. Si cae en cara, quiere decir que Dios no existe. Si cae en cruz o si cae en sello para nosotros, quiere decir que Dios sí existe. Y le dijo el ateo: listo, lánzala. Y San Anselmo le dijo: listo, hágale pues, lo paisa, hágale pues. Y mandó la moneda.
Y cuando la moneda venía en el aire, San Anselmo la cogió en el aire y le dijo, si cae en cara, quiere decir que Dios no existe. Digo, exacto. Vamos a suponer que la moneda cayó en cara, que Dios no existe. Usted por haber creído en Dios, sí. Usted fue mejor esposo, sí. Fue mejor hijo, sí. Mejoró su vida, sí. Te alejó de los vicios, sí. O sea, desde la ética nomás cristiana, Dios te sirve. Si sea una fantasía. Sí, es cierto, claro. ¿Qué daño te hace Dios? Como dicen hoy en día los psicólogos, porque hace 1000 y punta de años, pues no existía la psicología. Esa idea te sirve. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Y abrió la mano San Anselmo y le dijo, eso sí cae en cara. Porque si cae en cruz, es decir, si cae en sello, quiere decir que Dios existe y tú estás eternamente perdido. Eso es lo mismo acá. Vamos a ver si realmente Jesús es quien dice ser. Porque ¿quién de ustedes ha visto a Jesús? Por lo menos al verdadero no. Al que da plata, al de los mormones, y uno es un otro, pero ese es otro Jesús. El Jesús de los mormones, de hecho, es primo hermano, no, es hermano de Satanás. El Jesús de los mormones. Cuidado con eso.